tuve un masaje con un final inesperado, uno de esos que nunca te imaginas hasta que lo vives. Sí, como lo oyes. Desde el momento en que me tumbé en la camilla, semidesnuda y con los ojos cerrados, el ambiente estaba perfectamente preparado para relajarme. La suave música de fondo, el aroma del aceite y el ligero sonido del viento que entraba por la ventana creaban una atmósfera tan relajante que, por un momento, me olvidé del estrés acumulado. El masajista, un hombre guapo y muy profesional, comenzó a trabajar en mi espalda. Sus manos eran expertas, y cada movimiento era una mezcla perfecta de presión y suavidad. Lo único que necesitaba en ese momento era que esos hábiles dedos siguieran recorriendo mi piel. No voy a mentir, era atractivo, y aunque trataba de no pensar en ello, la idea de tener a un hombre desconocido tocándome la espalda me provocaba pensamientos que intentaba ignorar. Mientras sus manos recorrían mi cuerpo, no podía evitar concentrarme en el alivio que sentía, pero también en algo más profundo. Era como si cada caricia, cada roce, encendiera una chispa en mi interior. Mis músculos, tensos por semanas de estrés, empezaron a relajarse poco a poco. El trabajo, las largas horas frente al ordenador, todo eso desaparecía en el aire mientras sus dedos deshacían cada nudo de tensión en mi espalda. Pero, conforme avanzaba el masaje, noté algo que no esperaba, una sensación de calor recorría mi cuerpo. No era simplemente por el aceite cálido, sino algo más profundo. Un deseo que no había anticipado. Sus manos parecían tener un efecto hipnótico sobre mí, y mi respiración comenzó a acelerarse. Intenté mantenerme enfocada en la música, en la relajación, pero cada vez que sus dedos rozaban ciertos puntos sensibles en mi espalda, mi mente se llenaba de pensamientos que no deberían estar ahí. El masajista continuaba su trabajo sin darse cuenta de lo que estaba provocando en mí. O al menos, eso pensaba. Con cada movimiento, el calor en mi cuerpo crecía, y aunque trataba de no prestarle atención, mi pulso no mentía. Mis piernas, un área siempre sensible, eran su próximo objetivo. Sabía que estaba en problemas cuando sus manos comenzaron a deslizarse por ellas. Cada toque era como una descarga eléctrica que me llevaba más cerca del borde. Intentaba mantener la compostura, pero mis piernas reaccionaban por sí solas, traicionándome. Mientras continuaba masajeándolas, me di cuenta de que ya no podía controlar lo que estaba sintiendo. Sus dedos parecían moverse con una intención sutil, coqueteando con los límites de lo profesional, y mi mente no podía dejar de imaginar cómo sería si cruzáramos esa línea. El placer y el deseo se entremezclaban en una danza peligrosa, y aunque sabía que no debería, no podía evitarlo. En algún momento, mientras sus manos recorrían mis piernas, nuestros ojos se encontraron por un breve instante, y fue ahí cuando supe que algo había cambiado. El ambiente en la habitación se había cargado de una tensión que antes no estaba ahí. Una corriente invisible nos conectaba, y aunque ninguno de los dos decía nada, ambos lo sabíamos. La lucha interna que sentía entre dejarme llevar por el deseo o mantenerme en control era intensa. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en ese momento no me importaba. El placer que sus manos me provocaban superaba cualquier sentido de culpa. Mi respiración se volvía cada vez más rápida y mi cuerpo, cada vez más receptivo a cada uno de sus movimientos. Las caricias, que al principio eran suaves, comenzaron a intensificarse y con ellas, mi deseo de más. Intenté contenerme, pero era inútil. Cada toque del masajista parecía estar diseñado para encender cada fibra de mi ser. Mi piel reaccionaba a cada roce y mi mente se nublaba por completo con cada nuevo estímulo. Era como si hubiera entrado en una especie de trance, completamente entregada al momento, sin pensar en nada más que en el placer que me recorría. Finalmente, cuando sus manos se movieron hacia una zona más íntima, supe que no había vuelta atrás. El ambiente de la habitación, la música, la tensión entre nosotros, todo contribuía a que el deseo que sentía fuera imposible de ignorar. Era un momento que, de alguna manera, sabía que cambiaría todo. Y lo hizo. El masajista, con una habilidad que hasta entonces no había mostrado, cruzó esa línea con suavidad, como si supiera exactamente lo que yo quería. No voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió a continuación, pero creo que puedes imaginarlo. Lo que puedo decir es que fue un momento cargado de emociones y sensaciones que nunca había experimentado antes.
Me dejé llevar completamente, abandonando cualquier preocupación o culpa. Fue un momento de puro placer, un instante de liberación. Cuando todo terminó, me quedé tumbada en la camilla, con el corazón acelerado y la mente aún atrapada en la intensidad de lo que acababa de suceder. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en ese instante no me importaba. Sentía una mezcla de satisfacción y adrenalina que me dejaba temblando, y aunque sabía que no debería haber cruzado esa línea, también sabía que no sería la última vez. El masajista se retiró en silencio, y yo me quedé sola, reflexionando sobre lo que había sucedido. Había traicionado a mi esposo, sí, pero también había descubierto una parte de mí que nunca había explorado. Una parte que, de alguna manera, necesitaba liberar. Mientras me vestía, una sensación de culpa empezó a apoderarse de mí, pero al mismo tiempo, sentía una extraña satisfacción. Había experimentado algo nuevo, algo emocionante, y aunque no era algo de lo que pudiera hablar abiertamente, sabía que lo guardaría en mi memoria como una de las experiencias más intensas de mi vida.